Sean todos bienvenidos a la asignatura Análisis Cuantitativo 2. Mi nombre es Javier Barres y seré su profesor durante este trimestre. Esta materia tiene como objetivo trasladar el conocimiento electroquímico perteneciente a la rama de la fisicoquímica a la química analítica. Para que tengan una idea, la corriente eléctrica en una celda electroquímica es proporcional a la velocidad de la reacción. El voltaje es proporcional a la variación de la energía libre de la reacción electroquímica. Mediante ciertas técnicas como la polarografía se puede medir el voltaje y de este modo identificar las sustancias que reaccionan. Para que todo esto ocurra, se llevan a cabo cambios en los estados de oxidación de los elementos involucrados, lo que nos lleva indudablemente al estudio de las reacciones redox. Una reacción redox es un acrónimo de las palabras reducción y oxidación. Los electrones son transferidos de un reactivo a otro. Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, decía: "No hay tal cosa como un almuerzo gratis, porque siempre hay alguien que tiene que pagarlo". Las reacciones redox siguen el mismo principio. Si un elemento o compuesto recibe un electrón, es porque otro lo ha dado. La palabra oxidación originalmente implicaba una reacción con el oxígeno molecular, siendo este el primer agente oxidante reconocido. Posteriormente, el término se amplió para abarcar sustancias que participan en reacciones químicas similares. En última instancia, el significado de oxidación se generalizó para incluir todos los procesos que involucran la pérdida de electrones. Por otra parte, la palabra reducción originalmente se refería a la pérdida de masa al calentar un mineral metálico como un óxido de metal. Es decir, el metal purificado posee menor masa que su óxido correspondiente. Más tarde, los científicos se dieron cuenta de que el átomo de metal ganaba electrones en ese proceso. El significado de reducción luego se generalizó para incluir todos los procesos que involucran una ganancia de electrones. Veamos un ejemplo. El cerio en estado de oxidación 4+, reacciona con hierro en estado de oxidación 2+, para generar cerio en estado de oxidación 3+, y también hierro en estado de oxidación 2+. Al revisar las semirreacciones involucradas, observamos que el hierro 2 pasa a ser hierro 3 liberando un electrón, por lo que nos encontramos ante un proceso de oxidación. Como el hierro 2 se oxida, esto lo convierte en un agente reductor, ya que hace que otra sustancia se reduzca. Al revisar la semirreacción del cerio, podemos observar que el cerio 4 capta un electrón, lo que hace que cambie su valencia y por tanto obtengamos cerio 3, por lo que nos encontramos ante un proceso de reducción. Como el cerio 4 se reduce, esto lo convierte en un agente oxidante, ya que hace que otra sustancia se oxide. Si bien podemos escribir una ecuación para una semirreacción en la cual los dos electrones son consumidos o generados, no podemos observar una semirreacción aislada experimentalmente, porque siempre debe haber una segunda semirreacción que funciona como una fuente o un depósito de electrones. En otras palabras, una semirreacción individual es un concepto teórico. Observando ambas semirreacciones en conjunto, podemos notar que un electrón es generado y otro consumido, por lo que la reacción neta no posee electrones libres y puede escribirse de la siguiente manera. Veamos otro ejemplo con la siguiente reacción entre el cobre elemental y plata con estado de oxidación 1. Al evaluar ambas semirreacciones, notamos que en el caso del cobre se liberan 2 electrones, mientras que la plata capta solo 1. Como en la reacción neta no pueden haber electrones libres, todo electrón liberado por el cobre debe ser captada por la plata. Por tanto, multiplicamos la ecuación de la plata por el número de electrones que libera el cobre y la reacción del cobre por el número de electrones que capta la plata. Ahora, cada electrón generado tiene un receptor y podemos escribir la reacción neta de la siguiente manera. No solo es importante que no se generen electrones libres en la reacción neta, también debe existir un balance de carga y balance de materia en la ecuación global. Para explicar esto, veamos la reacción entre el ion dicromato y el hierro 2 para dar cromo 3 y también hierro 3. En la primera semirreacción, notamos que el hierro 2 se oxida a hierro 3 liberando un electrón. Esta ecuación se encuentra balanceada tanto en carga como en masa, ya que la carga neta de reactivos es 2 y la carga neta de productos es 2 también. En cuanto a masa, tenemos un átomo de hierro a ambos lados de la ecuación.
Ahora estudiemos la semirreacción del dicromato, el cual genera cromo 3. Podemos notar que hay dos átomos de cromo del lado izquierdo, mientras que solo uno del lado derecho. Por tanto, balanceamos. Para balancear los átomos de oxígeno, añadimos tantas moléculas de agua como sean necesarias del lado contrario de la reacción, en este caso 7. Hemos balanceado los oxígenos, pero se ha generado hidrógenos que debemos balancear. Para ello, añadimos del lado opuesto, en el lado de los reactivos, la cantidad suficiente de protones, es decir, de H+, hasta igualar ambos lados de la ecuación, en este caso 14. Balanceada la masa, procedemos a balancear las cargas al añadir 6 electrones en el lado de los reactivos. Podemos verificar que 14 cargas positivas de los protones, menos 2 cargas negativas del dicromato, menos 6 cargas negativas de los electrones, nos da una carga igual a 6. Del lado de los productos, 2 átomos de cromo con valencia más 3 generan una carga también de más 6. Ahora, como en la semirreacción del hierro solo se liberó un electrón, mientras que en la de dicromato se liberaron 6 electrones, procedemos a multiplicar la semirreacción del hierro por 6 y la del dicromato por 1 y obtenemos lo siguiente. Ahora sí, cada electrón es captado y podemos escribir la reacción neta de la siguiente manera. El procedimiento antes descrito hace referencia a una reacción llevada a cabo en medio ácido. Si el medio fuese básico, bastaría con repetir el procedimiento antes realizado y una vez obtenida la reacción neta, añadir a ambos lados de la ecuación el número de iones o H- como sean necesarios para neutralizar a los iones H+. Varias reacciones de oxidorreducción pueden ser realizadas de dos maneras físicas muy diferentes. En una de ellas, la reacción se realiza al poner en contacto directo al oxidante y al reductor en un contenedor adecuado. En la segunda, la reacción se realiza en una celda electroquímica en la cual los reactantes no entran en contacto directo uno con el otro. Cuando los electrones procedentes de una reacción redox circulan por un circuito eléctrico, podemos obtener información sobre la reacción si medimos la corriente y el voltaje en el circuito, así como aprovechar la energía generada para realizar trabajo como encender una bombilla. Tal es la importancia de las celdas electroquímicas que las estaremos abordando con mayor detenimiento en la siguiente clase.